Hola, ¿qué tal, aprendices de la química? Bienvenidos a su aula de química industrial. En el video de hoy seguimos con lo que son nuestras propiedades periódicas y hablaremos de la afinidad electrónica. Comenzamos. Pues bien, ¿qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica la definimos como la energía liberada cuando un electrón se adiciona a la capa de valencia de un átomo o ion aislado en estado gaseoso. Por ejemplo, al adicionar un electrón externo a la capa de valencia de cualquier átomo, va a haber una liberación de energía. Y a eso le llamamos afinidad electrónica. También la podemos definir como la energía mínima necesaria para la formación de un ion negativo a partir de un átomo neutro en un estado fundamental, en fase gaseosa y a una presión y temperatura estándar. Tenemos nuestro átomo gaseoso más un electrón que se va a adicionar. Tenemos la afinidad electrónica y la formación de nuestro anión o nuestro ion negativo. La afinidad electrónica se puede medir en electrovoltios por átomo o en kilojoules por mol. Un electrovolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Por ejemplo, tenemos la afinidad electrónica del flúor. El flúor tiene 9 electrones más un electrón que se adiciona a su capa de valencia. Vamos a tener un átomo con 10 electrones. 9 electrones en su configuración normal, más el electrón que se adiciona, 10 electrones, y esto me va a dar una liberación de energía llamada afinidad electrónica. Para saber qué características de un átomo influyen sobre el valor de su afinidad electrónica, se debe considerar la estabilidad del átomo original, así como la del anión que se forma. Si el anión es más estable que el átomo, entonces la afinidad electrónica será alta. De lo contrario, será baja o incluso tendría un valor negativo. Vemos esta gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, hidrógeno. Su afinidad electrónica es mayor de 0, es positiva, por lo tanto, quiere decir que tenemos una buena afinidad electrónica. Sin en cambio, observamos el átomo del helio. Recordemos que el helio es un gas noble. Su afinidad electrónica está por debajo de 0. Eso quiere decir que la formación de su ion es inestable, es más estable en su estado elemental o fundamental. El litio tiene una ligera afinidad electrónica. Berilio, sin en cambio, su afinidad electrónica es negativa. Boro es positiva. Carbono aún tiene una afinidad electrónica mayor. Oxígeno y flúor. Si observamos, flúor tiene, en comparación al resto, una alta afinidad electrónica. Eso quiere decir que es bastante estable el flúor en su forma de ion. Esto se encuentra en cierta contradicción con la idea aceptada de la termodinámica, de que la energía cuando en un sistema se libera energía, se considera como un sistema negativo, o sea, una reacción exotérmica porque está liberando energía. Puesto que eso no es posible mantenerlo para la afinidad electrónica, entonces se manejan estas energías como positivas, ¿sí? Al tener nuestro átomo de flúor como ejemplo, más el electrón para pasar a flúor negativo, la afinidad electrónica registrada es de 320 kilojoules mol o 3.5 electrovolts, ¿sí? Si bien es cierto, es una liberación de energía al ser adicionado el electrón,
pues la manejamos como positiva, contrario a lo que nos establece las leyes de la termodinámica. La discrepancia se puede eliminar al considerar que la afinidad electrónica de los átomos es la misma que la energía de ionización del anión correspondiente. Y bueno, tenemos aquí la inversa, ya tenemos la formación del anión, aquí lo tenemos, y al perder o al liberar el electrón, nos queda flúor, neutro, más un electrón. La energía de ionización aplicada a este sistema sería la misma que la afinidad electrónica de 320 kJ/mol o 3.5 electrovolts. Ahora, considerando que la afinidad electrónica es positiva, que corresponde a una reacción endotérmica de acuerdo a la termodinámica, este enfoque muestra entonces la cercanía de los conceptos entre la energía de ionización y la afinidad electrónica, que veremos más adelante cuando vemos formación de enlace que van de la mano. Para formar la energía de ionización es la separación, ya vimos en el video anterior, que es el arrancar o el quitar un electrón, es la energía necesaria para quitar un electrón de la última capa de valencia de un átomo en estado gaseoso, y la afinidad electrónica es la aceptación de un electrón en su última capa de valencia cuando este átomo se encuentra en estado gaseoso. Entonces formamos un cation con la primera, un anión con la segunda, y veremos más adelante que esto nos da la formación de un enlace. Pues en efecto, vamos a tener una gráfica de valores de energía de ionización y afinidad electrónica para un mismo átomo respecto a la carga Q, que sería en este caso el número de electrones que se adicionan en la especie, y esto me va a generar una curva suave, la cual va a estar determinada por esta ecuación, donde nos dice que la energía es igual a alfa por Q más beta por Q al cuadrado. Alfa y beta las consideramos como constantes. Y entonces tenemos esta gráfica. ¿Sí? Tenemos la energía contra las cargas adicionadas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para el caso del flúor, tenemos que su primera energía, su afinidad electrónica, está en este punto, aproximadamente 0.3 megajoules. Tenemos al átomo, la curva del átomo de oxígeno, su primera afinidad electrónica, aproximadamente 0.2 megajoules. Tenemos una segunda afinidad electrónica para el átomo de oxígeno, aproximadamente 0.6 megajoules. En este caso, en el átomo de oxígeno, siguiendo los conceptos que ya revisamos en el video, tenemos la primera afinidad electrónica de 0.2 y la segunda de 0.6. Quiere decir que es esta especie de oxígeno menos 2 es la más estable. Y esto nos lleva a las llamadas afinidades electrónicas sucesivas. La primera afinidad electrónica para los no metales activos va a ser positiva, sería isotérmica, pero la adición de un segundo electrón a un anión ya formado produce también otra reacción de tipo exotérmico, dependiendo de la estabilidad de la formación del anión. Ya tengo formado mi primer anión, más un electrón más, me va a dar un segundo anión. Aún para la formación del ion óxido o oxígeno menos 2 y el sulfuro azufre menos 2, el efecto es tal que la afinidad electrónica total para la formación de estos iones es de tipo endotérmica, con valores de, para la primera ionización o la primera afinidad electrónica del oxígeno, vamos a tener un valor de 141 kilojoules, para la segunda de 640 kilojoules. En el caso de azufre, la primera es de 200 y la segunda es de 390 kilojoules. De acuerdo a estos valores, nuevamente es más estable el anión de oxígeno menos 2, que sería para el óxido,
y del anión de azufre -2 para el sulfuro serían las dos especies más estables. Dentro de la variación de la afinidad electrónica, los elementos con valores altos de energía de ionización también van a poseer altas afinidades electrónicas. Y tenemos el ejemplo de los halógenos. En la primera fila vamos a tener la energía de ionización de cloro de 1.2 megajoules, para el bromo de 1.1, para el yodo de 1, para el flúor de 1.68 megajoules con sus correspondientes afinidades electrónicas de 0.349 megajoules, 0.324 megajoules, 0.295 megajoules y 0.328 megajoules. Los valores de la afinidad electrónica para los elementos del segundo periodo son menores en comparación con los valores de los elementos del tercer periodo. ¿Por qué? ¿Por qué esta variación dentro de la afinidad electrónica? Tenemos aquí algunos elementos del segundo periodo, que tenemos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, y tenemos sus respectivas afinidades electrónicas. Y tenemos ahora las del tercer periodo, que sería sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Y tenemos los valores de sus afinidades electrónicas. Y las del segundo periodo son ligeramente menores a las del tercer periodo. Esta variación entre el segundo y el tercer periodo puede deberse al incremento en las repulsiones interelectrónicas, las cuales son mayores para los elementos más pequeños. Tenemos mayor efecto de repulsión debido a que las densidades electrónicas en estos átomos más pequeños son mayores. La variación de la afinidad electrónica, vamos a tener, igual que en la energía de ionización, el efecto pantalla. El eficaz apantallamiento nuclear por los electrones S y la necesidad de utilizar orbitales de mayor energía para aceptar electrones, por ejemplo en P, eso ocasiona efectivamente que la afinidad electrónica de los elementos del grupo 2A pues sea negativa o sea menor. ¿Sí? Tenemos aquí la del berilio, la del magnesio y la del calcio. Entre todos los metales, el oro, tenemos este otro ejemplo, comparativamente tiene una afinidad electrónica alta de 227.7 kilojoules. Esto se puede deber a la muy alta carga nuclear efectiva y al apantallamiento sobre el núcleo por los orbitales D. Se conocen los aunaros iónicos, como es el caso del cesio y el caso del oro. Sin embargo, se ha observado que los metales de transición van a poseer afinidades electrónicas positivas. Y aquí tenemos algunos metales de transición con sus respectivas afinidades electrónicas. Tenemos las calculadas y las observadas. Tenemos para titanio, vanadio, cromo, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y tenemos para cromo y para níquel y el cobre en la observada. Si notamos, vamos a tener, en el caso de zinc, por ejemplo, tenemos una afinidad electrónica negativa y el resto tenemos una afinidad electrónica positiva. ¿A qué se debe? Si realizamos las configuraciones electrónicas de estos átomos, vamos a encontrar que aquí tenemos huecos o tenemos espacios en sus configuraciones electrónicas. Sin en cambio, en el caso del zinc, tenemos saturada su orbital D totalmente saturado de electrones. Y aquí
los tenemos insaturados, tenemos espacios. Bueno, aquí tenemos una actividad a realizar. Tenemos 6 preguntas, las cuales tienes que responder en tu libreta y sobre todo dando la explicación del por qué. Explíquese por qué la primera energía de ionización del boro, que es 0.8 megajoules, es menor que la del beridio, es 0.9 megajoules. El por qué existe un salto de 1.8 megajoules a 15.3 megajoules para la segunda y tercera energías de ionización en el caso del beridio, si se compara con una variación de 2.45 a 3.7 del boro. Explicar por qué la tercera energía de ionización del nitrógeno, que es 4.6 megajoules, es menor que la del cloro, que es 4.7 megajoules. Y la afinidad electrónica de los halógenos sigue este orden. ¿Por qué sigue este orden? El flúor es menor a cloro, pero cloro es mayor a bromo y bromo es mayor a yodo. Y la tercera energía de ionización es menor que la del carbono, mientras que las demás son mayores. Y por último, en este bloque, ¿por qué generalmente las dimensiones atómicas aumentan con el incremento en el número atómico dentro de un grupo? Número 2. Se requiere menos energía para eliminar un electrón de un átomo neutro que la que se requiere para eliminar un electrón del ion resultante. Explique por qué. Y quién entre el oxígeno neutro y el oxígeno -1 tiene una mayor afinidad electrónica y por qué. Te presento las fuentes de consulta en las cuales nos basamos para la elaboración de este. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.